morían apedreadas las mujeres cuando traicionaban entonces ese compromiso matrimonial. María pues no dudó y le respondió: he aquí la esclava del Señor. Por eso desde ya miramos la humildad de María y en sus ojos pues también contemplamos este gran misterio. Bien, ahorita hemos visto un poquito sobre lo que es pues el pueblo de María. Este micrófono ya no, vamos a cambiar. Pues hemos visto un poquito lo del pueblo, lo del saludo del ángel, pero ahora vamos a ver algo muy importante, que es la vida, casi pues los rasgos o pinceladas más importantes de la vida de María. Y vamos a poder comprender que María vivió siempre en humildad y en obediencia a Dios. Por eso esta primera diapositiva se titula Humildad y obediencia en Belén. Pues como dice la Escritura, María fue, dice, a empadronarse a este pequeño pueblo de Belén. Y vemos nosotros cómo en este pequeño pueblo pues de Belén, el nacimiento del Mesías, del que sería grande y poderoso el Señor, pues fue un nacimiento humilde, un nacimiento insignificante, ¿verdad? Ahora lo ponemos muy bonito en los nacimientos, le llenamos de lucitas, de manzanilla, de no sé qué otras frutas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues la cosa ha de haber sido muy dura para María. ¿Cómo habrá pensado esta mujer, esta humilde muchacha, ¿verdad? María, de que si ella llevaba en su seno al Mesías, ¿por qué le tocaba pasar como estas penas, verdad? Yo creo que esa es la pregunta también que muchas veces nos hacen. Es que yo cuando más me acerco a Dios, a veces menos oportunidades tengo. Y es la vida también de María, ¿verdad? A veces peor me va en la vida, dice uno, ¿verdad? O más problemas a veces surgen en mi vida personal o en mi vida, no sé, en todo tipo de vida. Pero mirando también a María nos podemos dar cuenta de que realmente quien se acerca al Señor, realmente quien está cerca de Él, siempre va a encontrar algunas pruebas importantes. Quien cree, ve, nos decía el Papa Francisco, ¿verdad? Es decir, quien tiene fe, pues no se va a ahogar en un vaso de agua, ¿verdad? En los problemas del mundo, porque va a ver más allá del problema. Y esa es la mirada que María tuvo en su vida, porque a pesar de que llevaba al Hijo de Dios, no le importó pues ir a tener a Jesucristo a un pesebre, a un lugar, a una gruta pues cualquiera, no. Fue un pesebre entonces, como nos dice el Evangelio, con pajas. Los únicos testigos que estaban ahí fue el buey, la mula nos dice, ¿verdad? Eso no lo dice el Evangelio, pero lo ponemos en el nacimiento. Pero bueno, pero fue entonces simplicidad y ocultamiento envueltos en silencio, ¿sí? Porque María, también lo dice el Evangelio, guardaba todas esas cosas en su corazón, meditándolas. A ver, ahora, ¿será que María tuvo oportunidades para ponerse orgullosa ella, ¿verdad? Para enorgullecerse a pesar de haber dado a luz en una cueva. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? En primer lugar, el anuncio de los ángeles a los pastorcitos, ¿verdad? Les ha nacido un Salvador. Y todos los pastorcitos entonces fueron a ver al Hijo de Dios que había nacido en una cueva. Y en segundo lugar, la visita de unos personajes especiales, ¿verdad? Los reyes magos. Y le llevaban ofrendas también al niño. Oro, dice, incienso y mirra. Pero fíjense, a María, como decimos en buen chapín, no se le subió el mosh, ¿verdad? Porque aunque la fueron a visitar reyes, la fue a visitar pues todo el pueblecito, los pastores humildes de Belén, la fueron a felicitar, a ella no se le subió el mosh. Como dice, pues ni el oro ni la plata
de esta tierra podrán para nosotros tener el valor que tiene realmente el Hijo de Dios. Ella tenía el regalo más grande del mundo en sus manos, ¿verdad? Que era el mismo Hijo de Dios. Lo demás, vanidad de vanidades, dice el libro del Eclesiastés, ¿verdad? Pero María sí tuvo entonces oportunidad de ponerse orgullosa, ¿verdad? Pero no lo hizo. Entonces vemos aquí también un rasgo fundamental de la Virgen María, la humildad. María, pues como vemos en estas fotos, estuvo acompañada también de José, y pues no nació el niño en un hospital, ¿verdad? Ahí tenemos esas imágenes de algún hospital, no sé de dónde será, pero ahora pues muchas personas, no digo los padres, los diáconos, ¿verdad? Los mejores hospitales, ¿verdad? Pero María, una cueva. ¿Será que tenemos que aprender de la humildad de María? Pues sí, ¿verdad? Nos quitamos el sombrero para aprender realmente de la humildad de María. Segunda cosa, humildad y obediencia en la purificación del templo, en el templo. En aquel tiempo, pues todas las mujeres que habían dado a luz, a los 40 días tenían que ir al templo a ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Por la sangre, porque para ellos, pues la sangre era un símbolo o signo, ¿verdad? De la impureza. Por eso, pues María fue al templo obediente a presentarse entonces a los sacerdotes y a ofrecer ese sacrificio que exigía la ley de Moisés. Ahora, pues cuenta el evangelista entonces por eso, al cumplirse los días de la purificación, se presentaron al templo de Jerusalén con 2 pichones. Ahora, ¿pero será que María no le había dicho el ángel que ella era la llena de gracia? Pues sí, ¿verdad? Ella ya sabía entonces de esa relación especial que tenía con Dios. Y pues nada, ¿verdad? María fue, a pesar de que no tenía que purificarse de nada, y el niño menos, ¿verdad? Tenía que ser presentado en el templo porque él era el mismo Dios, ¿verdad? Pero fue obediente a la voluntad de Dios. Yo creo que esto nos falta mucho a veces a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué ahora tantos requisitos nos dicen, verdad, en la iglesia para bautizar a fulano de tal? Eso lo escucho mucho, porque nos falta humildad y obediencia. ¿Será que era necesario que María fuera con su bebé a presentarse al templo? Pues no, porque el mismo Jesús la había purificado. Dice un autor que lejos de manchar a María, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, ese nacimiento la consagró aún más. Ella estaba entonces en más plenitud, en comunión verdadera con el mismo Señor, porque había llevado en su vientre al mismo Jesús. Pero ella fue obediente. Se fue desde Belén, ¿verdad?, donde había nacido a los 40 días, se fue al templo entonces de Jerusalén a obedecer, a presentar al niño y a purificarse. Eso es lo que estaba prescrito por la ley. Entonces eran personas pues obedientes, María y José también. Y fíjense algo curioso, para ver también pues la pobreza en que estaban María y José, que no les iba tan bien a pesar de que tenían al Hijo de Dios. En la ley de los judíos, ¿verdad?, la ley de Moisés, estaba prescrito que las personas para purificarse tenían que presentar un cordero, ¿verdad? Eso era lo que tenían que degollar. Pero para las personas que no tuvieran la plata, podían presentar 2 pichones o 2 tórtolas. Y el Evangelio entonces nos dice, como no tenían para comprar el cordero, presentaron 2 tórtolas. Es decir, materialmente el Señor no te va a bendecir a veces, porque a María y a José no los bendijo materialmente, ¿verdad? Pero tenían el tesoro más grande de los cielos, que era Jesús.
Porque los criterios de Dios no son los criterios del mundo, ¿verdad? Para Dios, ¿será que vale más el rey o vale más un simple ser humano? Pues la persona más pequeña del reino. Por eso dice muchas veces Jesús, los últimos serán los primeros, porque los valores de Dios no son los valores del ser humano. Es que a mí nunca me va bien cuando yo me acerco a la iglesia. Los valores de Dios no son los valores del ser humano, ¿verdad? A María y a José no les fue tan bien como estamos viendo. Y también vemos cómo en el camino de la vida de María y de José, ellos también son como desterrados, ¿verdad?, hacia Egipto. Por eso vemos humildad y obediencia también en Egipto. Vemos aquí en esta imagen a María y a José que van, pues no van de paseo, ¿verdad? No van a Chetulul, no. Ellos van huyendo, ¿verdad? Y no es lo mismo huir que ir a pasear, ¿verdad? Creo que hay un cambio muy sustancial. Huir, pues es salir deprisa, ¿verdad?, con las pocas cosas que ellos pudieron llevar. Empezar entonces desde cero. Y eso a veces es lo que nos cuesta a nosotros, creo yo, empezar desde cero, pero ellos tenían la seguridad y la certeza de que nunca estaban solos, de que siempre los acompañaba la gracia de Dios. Ni el oro de los reyes, ¿verdad?, les quedaba ya. Cuentan los evangelios, otros evangelios que le llaman apócrifos, que algunas cosas pues dicen que son ciertas, pero eso no lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Pero ellos cuentan más cosas curiosas, por eso no están en la Biblia que nosotros tenemos, pero ellos cuentan, perdón, que pues ellos, María y José, pues repartían todos sus bienes a los vecinos pobres. Vemos entonces que no se quedaron con el oro para sí, ¿verdad?, sino que lo repartieron. Por eso ellos en su camino, vemos en esta imagen, pues algunas cositas tuvieron que llevarse para Egipto, huyendo. No debían ellos estar acostumbrados a tener tanto, ¿verdad?, porque eran personas humildes también. Por el oro de los reyes magos, y en pocos días habrían, dice, repartido ya casi todo a los pobres e indigentes de los barrios vecinos. En aquellos tiempos abundaban los pobres, ¿verdad? Yo creo que ahora estamos casi regresando a aquellos tiempos. Estamos cada día más pobres. Y quién sabe si ellos calcularían bien, dice, para emprender su viaje. Pues uno cuando hace un viaje, pues saca la valija, ¿verdad?, y mete todas las cosas que uno va a necesitar. Ellos, como salieron huyendo, pues a ver si todo lo que llevaban les alcanzaron. Sin embargo, ellos siempre llevaron lo más importante en la vida, que es la presencia del Señor. Y ojalá que tú, mujer bonita, como dice, ¿verdad?, la canción, siempre lleves lo más especial en tu vida, que es a Jesucristo. Porque te puede abandonar tu papá, dice la Biblia, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, todos, pero Dios nunca te abandona. Por eso la certeza de estos dos esposos, ¿verdad?, de María y de José, siempre es algo que nos debe estimular a seguir adelante. Salieron entonces ellos adelante confiando en la misericordia y la providencia de Dios. Pues yo creo que no es bonito empezar desde la nada, ¿verdad? Yo creo que aquí hay personas que han tenido esta experiencia, que lo han perdido a veces todo. Y no es bonito, ¿verdad? A veces uno lo pierde todo por un accidente o por algo que pasó. Sin embargo, en este caso de María y de José, fue por obediencia. Por obediencia a la voluntad de Dios y por salvar entonces la vida del niño Jesús. Nosotros también podemos salvar la vida del niño Jesús que llevamos en nuestras vidas. Y ustedes también están llamados a empezar, cada vez que se derrumbe todo, a empezar desde cero. Porque siempre el que empieza desde cero tiene la bondad y la misericordia del Señor, que nunca te abandona. Dios tampoco no pudo dejar de bendecir
este gran amor y el esfuerzo de María y de José, impregnados de humildad y obediencia.